Excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, dignísimas autoridades municipales, concejal delegada de Empleo, Trabajo Autónomo, Comercio y Empresa, representantes de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Tebasa, Bodegas Williams & Humbert, Fundación CaixaBank, Bodegas Ximénez Espínola, amigos de la Academia, señoras y señores, queridos amigos. Con la mesa redonda convocada para el día de hoy, nuestra Real Academia cumple tributo de amistad y cariño con el que fuese académico de número de la misma, el ilustrísimo señor don Francisco Pinto Berraquero, con motivo del centenario de su nacimiento que tuvo lugar el pasado día 6 de julio. Su toma de posesión como académico de número tuvo lugar el día 27 de febrero de 1987, siendo a la sazón profesor de Historia del Arte de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de nuestra ciudad, con un discurso de ingreso titulado Edificios escultóricos en las calles de Jerez, contestándole en nombre de la corporación el académico numerario y conocido pintor, ilustrísimo señor don Juan Padilla Pardo. También participó en el año 1999 en el ciclo Jerez Siempre, en su 14ª edición, con una conferencia titulada Imaginería Religiosa, siendo en esa época vicepresidente de arte de esta Real Academia. Nuestro académico fallece el día 7 de abril de 2004 y la Academia celebró la sesión necrológica en su memoria el martes 1 de junio del mismo año, en la que intervinieron los académicos, evito los tratamientos para recoger literalmente el acta reglamentaria, don Gonzalo Martínez Andrades, don Juan Padilla Pardo, don José Ramón Fernández Lira y don Francisco Fernández García Figuera. Les recuerdo que los componentes de esta mesa redonda, don Francisco Pinto Puerto, catedrático del Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica de la Universidad de Sevilla e hijo del recordado académico. Desgraciadamente, el excelentísimo señor don Gonzalo Martínez Andrade, catedrático emérito de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, ha tenido un problema en el coche, se ha tenido que quedar en los Palacios y yo creo que se vuelve en la grúa que va a llevar el coche para Sevilla. Y finalmente el excelentísimo señor don Francisco Fernández García Figuera, presidente de honor de esta Real de San Dionisio, y este presidente que les habla, que actuará de moderador. Para iniciar el debate cedo la palabra a don Francisco Pinto Puerto. Tiene la palabra. Muy bien. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la Academia por este momento de reconocimiento y de recuerdo de nuestro padre, y también por la oportunidad que supone el debatir, aunque sea de manera breve, sobre su trayectoria y su vida, ¿no? Hay una cuestión por la que quisiera empezar, ¿no? De hacer como una reflexión previa, un prefacio a la introducción, que no me voy a extender mucho, pero es el hecho de que el tiempo borra las huellas de la memoria, va borrándolas poco a poco. La memoria de los recuerdos que tenemos de las personas van quedando con el tiempo fragmentadas, queda sumergidas como en un vacío, ¿no? Vacío que es difícil de rellenar y que poco a poco va haciendo que ese recuerdo quede, pues eso, aislado, fragmentado en mil trozos, ¿no? El hecho de que el recuerdo de una persona no llegue de alguna manera a preocupar o a interesar es porque ha habido un vínculo con esa persona, con su legado, con su recuerdo. Y en ese sentido, mi intervención va a ir no tanto en ese recuerdo de esa persona, que para eso don Francisco, que está aquí, nos lo va a hacer perfectamente porque tiene muchísimos recuerdos de su amistad con mi padre, y me voy a centrar en la parte más del recuerdo como artista, ¿no? O sea, en su aportación y su papel como un creador artístico. El arte, que es un elemento fundamental en la vida, aunque socialmente y en los últimos tiempos no se vea así,
o queden siempre muchas veces en el olvido, pero el arte nos ayuda a mirar las cosas que nos rodean, las cosas que nos suceden, de una manera distinta. La mirada del artista es una mirada incisiva, una mirada que pone el dedo en la llaga a veces, que nos sitúa en un contexto que puede a veces ser incómodo o a veces ser placentero. Pero en cualquier caso, el arte es un complemento fundamental para la sociedad. En ese sentido, la obra de nuestro padre pues, ha sido prácticamente toda su vida, toda su trayectoria vital, como les relataré de una manera muy breve. Una memoria de la que nos han quedado fragmentos, ya no simplemente como recuerdos, sino también fragmentos materiales, que son sus obras. Sus obras, que el legado es enorme, no solamente las que tiene en iglesias, en calles, en propietarios particulares, sino toda la que nos ha dejado a la familia y con la que hemos constituido una fundación. Desde el año 2015 estamos empeñados en ordenar, poner en orden todos esos fragmentos para darle sentido. Porque él representa no solamente un espíritu aislado artístico, sino que forma parte de un contexto cultural y social de una época complicada y difícil para este país, como fue justamente la época de posguerra, donde hubo muchas carencias y muchas dificultades. Y si eran difíciles esos momentos para alguien que tenía un oficio con el que se podía ganar la vida, para alguien que quería además ser artista, pues evidentemente el problema era mayor. Un momento en el que los condicionantes estéticos, formales, de aprendizaje estaban muy condicionados y muy limitados. Su trayectoria empieza, y no empieza en la academia, empieza en el taller de su padre, como era lo más normal. Prácticamente durante el siglo XIX, principio del XX, era la manera más normal de iniciarse en un recorrido artístico, en un taller. Mi abuelo, que era Lugardo Pinto Ruiz, era un tallista que tenía un equipo de gente trabajando con él, de carpinteros, tallistas, gente muy adiestrada, y en ese taller empieza mi padre a los 11 años a trabajar y desarrolla su actividad, pero el abuelo pues ve que ese hijo, ese niño inquieto, pues tiene actitudes y hace algo inusual para un taller de artesanos. Reconoce que allí en el taller no va a aprender suficiente. Hay algo que ellos no le pueden enseñar y va a hacer va a facilitarle un camino de aprendizaje que va a durar mucho tiempo, prácticamente de los 17 años, desde el año 37, prácticamente hasta el año 50, hasta 1950, que acaba su carrera de Bellas Artes en Madrid. Va a pasar por la Bellas Artes de Sevilla, por la de Madrid, y va a finalizar en los años 50 su formación académica. Una formación académica que se producía en un contexto muy limitado y muy observado por el régimen. Por tanto, era un contexto en el que los temas, las formas, las cuestiones, las materias que se daban estaban muy determinadas. Sin embargo, sus maestros, que eran los que le enseñaban dentro de ese contexto a manejar y a aprender, a estudiar las formas, a modelar, a dibujar, a esculpir. Esos mismos maestros eran figuras muy reconocidas del arte prácticamente desde principios del siglo XX, y ya cuando él recibe su formación a partir de ellos son todos escultores, pintores, artistas muy maduros, que aparte de realizar el trabajo que enseñaban en la academia, también realizaban una labor propia, mucho más moderna, mucho más avanzada, exploratoria, y eso, aunque no se lo podían transmitir de manera directa en la forma, sí en el fondo. Y ese fondo él se lo llevó puesto. De tal manera que cuando acaba en el año 50 y vuelve a Jerez, se tiene que enfrentar pues, de nuevo al taller de su padre, en el que está al principio, pero poco después empieza ya a trabajar. Y empieza a trabajar y encuentra un desarrollo de su trabajo en la imaginería, porque es de alguna manera la demanda social más importante después de
de la guerra civil, la carencia de imágenes religiosas pues era importante, y hay una gran cantidad de hermandades que demandan ese tipo de trabajo. Y él entra ahí. Y entra a hacer ese trabajo con el que se gana la vida, con el que puede montar un taller, en el que cubrir una parte de sus anhelos, que es tener un grupo de gente, de discípulos, de compañeros y de amigos que trabajaban allí, a los que él podía enseñar de la misma manera que sus maestros les habían enseñado en Madrid y en Sevilla. Él, durante ese periodo formativo, pues estuvo trabajando también en talleres de otros escultores, de aprendiz. Pues imaginaros, ganando un salario mínimo. Los becarios de hoy ganan, pues, que ya ganan poco, ganaban muchísimo más que él, pero esa ansia por conocer y por aprender era infinita, ¿no? Y a partir de esos talleres él va a desarrollar ahí una actividad muy importante que cuando llega a Jerez intenta transmitirla. Tiene un grupo de personas, gente joven, que quiere aprender y ve en aquel joven que llega de Madrid con un título universitario, con una perspectiva distinta de lo que era la escultura en aquel momento, pues ven un sitio donde aprender. Tal es así que durante muchos años pues el taller se convierte en un lugar de encuentro, en un lugar de reunión de sus amigos, de tertulia, con personas que escribían, con poetas, con fotógrafos, con gente de distintos ámbitos. Manolo Daza, el Paco Daza, el Dorador, el Ristori, hay un montón de gente que cada uno va aportando en ese taller ese lugar de encuentro entre artistas, ¿no? Entre ellos estaba su compañero y amigo de estudio, que era don Manuel Romero Fernández, que fue también director de la Escuela de Arte y Oficio, con el que viajó y empezó a mirar fuera de la academia, fuera de lo que le habían enseñado en la academia, a encontrar qué cosas son las que en la Europa de posguerra, y la de España fue dramática, la de Europa fue más dramática aún, encontrar en aquellos escultores que estaban denostados y de alguna manera casi ocultos a lo que era la formación tradicional, pues en ellos van a encontrar movimientos expresionistas, movimientos con una capacidad expresiva tremendo, escultura mucho más avanzada de la que van a aprender los dos y se la van a traer para Jerez. Y viniendo de Jerez, ellos fueron de los primeros jerezanos que accedieron a la Facultad de Bellas Artes. Cuando llegan, pues animan a otros jóvenes a que inicien ese recorrido, y hay otros muchos artistas jóvenes jerezanos que se animan a ir a Sevilla, a la Escuela de Bellas Artes de Sevilla, que no llevaba muchos años abierta, está abierta de los años 40, y a partir de ahí, y que además procedían muchos de ellos de la Escuela de Arte y Oficio, ¿no?, en la que él, mi padre, también estuvo como alumno prácticamente desde los 13 años, ¿no? Pues bien, esa figura es la que ha dejado un recorrido, una trayectoria de trabajo constante, en la que por un lado respondía a esa demanda que venía de la imaginería, pero también creaba su propia obra, una obra particular, personal, que iba desarrollando en su taller o incluso en casa, donde tenía también una habitación reservada para su trabajo más personal. Estaba todo el día trabajando, todo el día pintando, esculpiendo, dibujando. Tenemos cientos de dibujos, lo que tenemos inventariado ya cerca de 3.000 dibujos y 200 y pico de esculturas, ¿no?, y de las que tenemos nosotros, de las que conservamos. Aparte están otras que fueron vendidas, otras que formaron parte de colecciones o de exposiciones, ¿no? Y toda esa obra era una obra que tiene un desarrollo personal que nunca quiso exponer hasta ya ser muy mayor, donde los amigos, el círculo más cercano, le animó a que aquello tenía que exponerse y dar a la luz, ¿no? Hasta entonces ha sido conocido como un imaginero que tiene hoy escultura pues en muchas de las hermandades jerezanas, de Córdoba, de otros lugares de Andalucía, ¿no?
esa figura o esa persona estuvo constantemente avanzando o explorando unas nuevas maneras de hacer obras, hacer esculturas, siempre dentro de un ámbito que no llegó a la abstracción, se mantuvo siempre dentro de una línea más o menos figurativa, con algunas piezas que sí avanzan hasta esa abstracción, y que algunas de ellas pues las hemos ido exponiendo, han estado expuestas este mes anterior, el mes de noviembre, en los claustros de Santo Domingo, ¿no? En torno a un tema, a un solo tema, que era el desnudo. El desnudo era un tema muy frecuente entre los artistas de su época y entre sus maestros. Y eran fundamentalmente el tema que abordaban en sus estudios. Y lo trabajaban de una manera muy especial. A través del desnudo se desarrolla la escultura de una manera tremenda, una capacidad expresiva tremenda. Pero él no solamente aborda ese tema, sino que aborda otros temas que también, siguiendo la misma estela de sus maestros. Los escultores de aquella época, dentro del ceñido ámbito de experimentación que se les permitía, exploraron una forma de hacer escultura sobre una serie de temas muy específicos. El desnudo era uno de ellos, pero otros eran los oficios. Dar dignidad a los oficios más populares, a lo que eran la gente, en este caso en Jerez, a las que trabajaban en las viñas, a los bodegueros, a los toneleros, ahí tienen el monumento al arrumbador, a la gente que trabajaba en las bodegas, a los carpinteros, incluso a otros oficios más artísticos como eran los cantaores, los bailadores, etcétera, ¿no? O sea, todo ese conjunto de oficios y de actividades que formaban parte de la cultura popular, pero que no tenían una dignidad a la hora de ser representadas por el arte. Eran rara vez representadas por el arte. Cuando llega la fotografía en el siglo XIX, todos estos oficios empiezan a sacar imágenes hacia el público, ¿no? Aquí hemos tenido en Jerez un fotógrafo contemporáneo suyo, Pereira, que es un fotógrafo magnífico, donde para él los oficios, igual que lo fue para mi padre, era un lugar donde poner el objetivo de su cámara. Mi padre era un lugar donde poner el lápiz y el cuaderno para fijarse cómo se movían. Para ellos, y él lo reconocía desde muy pequeñito, aquella gente que trabajaba en las bodegas, arrumbando las botas, trabajando de una manera con sus manos, eran héroes. Eran gentes del pueblo, pero eran héroes. Y a lo largo de toda su vida los fue dibujando, los fue representando. Porque de alguna manera él reconocía ahí una cierta dignidad. Dignidad que, por desgracia, en los oficios se está perdiendo. Se están convirtiendo en una cuestión prácticamente mercantilizada, ¿no? Pero ese sentido de orgullo de pertenecer a un oficio, soy tonelero, soy vendimiador, hoy en día eso parece que se ha diluido. Bueno, pues él dedicó una parte importante de su actividad artística a poner en valor y a sacar de esas personas aquellos aspectos, la fuerza, el coraje, el sentido, el movimiento, la capacidad de expresión a través del dibujo, de la escultura o del modelado. Y esto lo hizo prácticamente a lo largo de toda su vida. En el año 2018 hicimos una exposición monográfica solo sobre el tema de tonelería y llenamos la sala de Profundi de obras, de pintura, de escultura, de dibujos en relación a ese tema. Quiero decir con esto que recordamos, o estamos recordando y estamos intentando poner en orden todos esos recuerdos, y lo estamos haciendo desde el año 2015, la fundación que lleva su nombre, pues inventariando, clasificando, ordenando toda esa información para darle sentido y darle cuerpo. Que no se pierda, que no se fragmente, que esa memoria no quede diluida y no quede difusa en el tiempo, ¿no? Ni sus obras se reconozcan de maneras aisladas. O sea, podemos ver una escultura por aquí, otra pieza por allí, pero lo interesante realmente es que todas están unidas por algo que es inmaterial y que es su deseo de abordar ese tema del arte, ¿no? Y ese tema de la expresión, de la forma.
y lo hizo a través de todos estos oficios. Esto es como el hilo conductor de toda su trayectoria vital. La otra ya la conocemos, que era la imaginería. Se producía en paralelo. Por un lado, respondía a una cosa, a una necesidad, a un requerimiento. Por otro lado, a un requerimiento personal. Era una obra introspectiva, pero que ha quedado ahí. Sin embargo, no podemos pensar que son dos actividades aisladas, ¿no? Como alguien que tiene dos trabajos y pasa de uno a otro, sino que están íntimamente relacionadas. Y además también entra dentro de ese juego de relaciones su papel en la Escuela de Arte y Oficio. Él en el año 65, creo que fue, entra como profesor interino de modelado en la Escuela de Arte y Oficio, está durante un tiempo, 2, 3 años, dando modelado, antes pues había que hacer unas oposiciones que se hacían en Madrid, no se hacían en locales, había que ir a Madrid a hacer una oposición, la perdió, se presentó otro profesor que ganó y se quedó sin esa plaza de modelado que de alguna manera era su ámbito natural, ¿no? Su espacio natural. Y salió una plaza de Historia del Arte y allí que se tiró de cabeza y fue a por ella y sacó su plaza de Historia del Arte. Y fue profesor de Historia del Arte desde prácticamente que perdió esa plaza hasta que se jubiló. Quiero decir con esto que las circunstancias y la vida son muy variables, pero todo se entrecruza. Su papel y su labor en la Escuela de Arte y Oficio, enseñando, animando a los estudiantes a que aprendieran historia, pero también a él le alimentó porque lo mantuvo al día de todas las corrientes artísticas que había, y eso hizo que no se quedara estancado en el oficio. Muchas veces sabemos que estudiamos una carrera, estudiamos una profesión, salimos, nos ponemos a trabajar y como no nos actualicemos, nos quedamos rápidamente estancados y nos quedamos desfasados. Pues él, esa labor de profesor de Historia del Arte, hizo que su actividad escultórica, su actividad artística estuviera en constante renovación, ¿no? Y eso lo hemos visto, lo hemos intentado expresar en la exposición que hemos tenido abierta. Es un proceso cambiante, lo explora una forma, otra, la de este escultor, la del otro, y podemos encontrar relaciones con múltiples artistas de su contexto y de su época. Quiere decir esto que su figura como escultor hay que reconocerla en este trenzado de varias actividades, ¿no? Su obra personal, explorativa y de investigación, su obra como profesor de Historia del Arte, que lo mantuvo al día de todo lo que iba pasando, y su obra como escultor que hacía imaginería. Evidentemente, su escultura como imaginero no podía ser simplemente la de un escultor que era simplemente imaginero, sino que se veía contaminada y mezclada con esa otra labor más contemporánea y con esa otra labor como escultor, profesor de Historia del Arte. Todo se entremezcla y dan lugar pues, a entender que su escultura en imaginería pues, tenga ese carácter peculiar y tenga esa forma singular. Les pongo el ejemplo del Cristo del Perdón que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Y su configuración o su intento de renovación del arte sacro en ese momento, en los años 60, ¿no? Y sus intentos también en otras esculturas de carácter también más renovador, como una que tiene formando parte de un altar en la Catedral de Málaga o en la República Dominicana, o sea, sitios donde a poco que le dejaran posibilidades de expresarse con una cierta libertad, ahí entraba ese artista contemporáneo y expresaba su forma. Esa es la semblanza que les quería contar sobre su obra y sobre y cómo se puede entender su escultura desde esta perspectiva poliédrica, ¿no? Vamos a llamarla así, ¿no? Desde esos tres ámbitos y tres focos de trabajo en los que constantemente estaba en acción, ¿no? Y hasta ahí llegó, ¿no? Por tanto, hay una labor que nos queda por delante, que es la de ir poniendo en orden y ir poniendo en valor todas estas obras, ya sea de imaginería, ya sea de obra contemporánea, su papel, que muchos de los discípulos y alumnos que tuvo en la escuela aún lo recuerdan, y algunos hay por aquí sentados o sentadas,
que lo recuerdan bien de cómo fue su actividad y su capacidad de transmitir a los más jóvenes. Y ese era el recuerdo que quería hacerle, porque estoy seguro que Francisco va a ser otro mucho más personal y más humano en el sentido de la persona. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por tan brillante. Gracias. Síntesis de la vida de una persona poliédrica y capaz de conjugar al mismo tiempo diferentes actividades artísticas. Pues yo le voy a ceder la palabra inmediatamente a nuestro presidente de honor, el excelentísimo señor don Francisco Fernández García Figuera, para que quizás también... Si no me oís bien, me lo decís para hacer lo posible de subsanar ese problema. Bueno, Francisco Pinto Berraquero, de quien hoy celebramos el centenario de su nacimiento, ciertamente es para mí una persona, personalmente, incluso académicamente, una persona entrañable. Yo voy a empezar por los principios. Hijo de Luzgardo Pinto y de Josefa Berraquero, tenían 8 hijos, de los cuales uno era Paco. Entonces, muchos de ellos empezaron a trabajar, a ayudar a su padre en el taller que tenía, que no me he dirigido a ti a saludar a todos, porque como representante del ayuntamiento te tengo muy en consideración. Bien, entonces empezaron a trabajar algunos con su padre. Pero el que más asiduo fue y el que más inquieto fue en la labor de su padre, que era carpintero y tallista, fue Paco. Entonces Paco empezó a trabajar con su padre desde muy niño. Ya acaba de decir Paco su hijo, acaba de decir a la edad que empezó y cómo fueron sus comienzos. Pues bien, ya incluso en aquella época empezó a ayudar a su padre en 2 obras fundamentales o principales, porque fueron el comienzo de su actividad. Una en el convento de las reparadoras, porque las reparadoras estaban entonces recién construidas. Veis que la arquitectura de las reparadoras es una arquitectura de la época de la exposición del siglo XXIX, muy parecido al tipo arquitectónico de la Plaza de España de Sevilla. Bueno, y ahí estuvo trabajando incluso en el retablo con su padre. Y también en una puerta que había, o que ya lo había, en el puerto de Santa María, en el castillo del puerto de Santa María, en el armazón de una puerta, trabajó él muy pequeño. Entonces su padre, viendo las características de su hijo, lo inscribió en la Escuela de Artes y Oficios. Allí en la Escuela de Artes y Oficios, Paco tuvo a 3 profesores importantísimos. Nicolás Soro, cuyo autorretrato tenemos abajo en la biblioteca, acompañado de su mujer Carmen Becerra. Bien. Nicolás Soro. Juan Padilla Lara, el padre de Juan Padilla, nuestro actual académico. Y Juan Luis Vasallo, el autor de ese precioso monumento de Jerez a la Asunción de la Virgen, que está en la Plaza Escribanos. Bueno, pues esos fueron sus maestros en la Escuela de Artes y Oficios. Como veréis, magníficos maestros para empezar una vida fundamental. Paco, no satisfecho con los estudios de aquí de Jerez, se va a Madrid a la Escuela Central de Artes y Oficios. En la Escuela Central de Artes y Oficios se va a encontrar con un maestro fundamental en su vida, porque como decía antes su hijo, y él continúa un poco lo que era la ilusión de su padre, es el dibujo. El dibujo. Allí con José Capuz empieza a hacer dibujo y modelado. Modelado también será otra asignatura que ya, como dijo antes Paco,
él se presentó en fin, a la cátedra de aquí de Jerez, para luego pasar a otra. Bien, pues Caput lo enseñó el mundo de la pintura, del dibujo, y en el mundo del dibujo también cabe destacar que aunque a Paco Pinto lo conocemos como escultor, Paco Pinto también fue un buen pintor, hizo muchas cosas, y yo luego al final diré hasta una que tuvimos aquí en la academia. Pues bien, después de esta estancia en la Escuela Central de Artes y Oficios de Madrid, pasa a la Academia de San Fernando, en Madrid, y allí se encuentra con dos maestros, que uno lo va a inspirar, lo vemos también en sus obras escultóricas, que incluso procesionan en Jerez, con la Escuela Castellana, que es Pérez Comendador, y otros que son de la Escuela Mediterránea, como es Juan de Avalos. Juan de Avalos es el autor de Cuelgamuros, de las imágenes de Cuelgamuros en el Valle de los Caídos, ¿no? Bueno, pues esos también fueron sus maestros. Pero el maestro principalísimo que él va a tener es un conquense, afincado en Madrid, que era Marco Pérez. Marco Pérez va a llevar una vida ya a lo largo del tiempo de una compenetración importante y fundamentalmente que nunca perdió el hilo de esta comunicación con Marco Pérez. Llega al servicio militar. Paco tiene que dejar esa actividad, pero sin embargo sigue muy vinculado a Marco Pérez. No deja eso. Hasta que terminado el servicio militar, pues viene ya a Jerez. A Jerez viene en el año 50, fue en los años 50, ¿eh? Y en el año 53 yo tengo una presencia ya de amistad con Paco Pinto. Paco Pinto tiene en el año 53 29 años. Yo tengo 16. Con eso ya sabéis la edad que tengo yo. Bueno, pues bien. Pues resulta que acababa de inaugurarse el Instituto Padre Luis Coloma. Yo estudiaba en el instituto, que estaba en la Alameda Cristina, y pasamos al Instituto Provincial, y pasamos allí dándole el nombre de ¿cómo se llama? Padre Luis Coloma. Ahí estaba yo. Y entonces todos los días iba y venían a clases, ¿no? Y una vez, un día, me encontré que del hospicio, de la casa del hospicio, donde están los capuchinos actualmente, salía un fraile, que salía a la puerta. Entonces me acerqué y le pregunté, era un fraile joven, era Fray Alejandro de Málaga. Y a Fray Alejandro le pregunté y me dice, no, es que no hemos venido aquí los capuchinos ya a recuperar el convento. Y le dieron al principio 2 o 3 habitaciones para luego llegar a la situación actual. Bueno, pues estando en estas, me dice, ¿quieres pasar a conocernos? Me presentó al guardián, que era Fray Jerónimo de Málaga, y también me presentó a Paco Pinto, que estaba haciendo una copia del Santísimo Cristo de la Defensión. Paco Pinto hizo 3 copias del Santísimo Cristo de la Defensión, que sobre la marcha, Digo sobre la marcha porque en el tiempo que yo, hasta que me fui a Madrid a hacer medicina, en el tiempo que seguí en el instituto, pues yo veía que no paraba no solo terminar con una, sino que iba a empezar otra copia. Conocía los puntos de la escultura del Santísimo Cristo de la Defensión con una perfección admirable. Es decir, yo creo que no hacía falta ni dibujarlo porque lo tenía bien, totalmente asimilado con los puntos de la escultura. Ahí entonces yo empecé a hablar con el guardián, con Fray Jerónimo de Málaga, y traté de darle coba, porque yo se me había metido en la cabeza fundar alrededor del Cristo una hermandad. Entonces, claro, Fray Jerónimo de Málaga, con mucha ilusión, pues, compartiendo la ilusión que yo tenía por su parte, pero viendo la responsabilidad que suponía crear una cofradía, me daba pares y nones de manera que no. Y además, entonces incluso Fray Jerónimo, el lego Fray Alejandro de Málaga también le decía, no, esa gente son muy jóvenes y esto es flor de un día, pero nosotros seguimos, dale que te pego, a esto. Entonces yo
empecé a encontrar un grupo de amigos míos, entre ellos Fernando Barrera Cuñado, y entonces seguíamos ahí la lucha por erigir canónicamente una cofradía. Y eso en el año 57, el día 6 de julio, llegó. Y entonces la figura de Paco Pinto quedó muy grabada en nuestra vida, porque alrededor de Paco Pinto es donde yo tuve la ocasión de encontrarme con la imagen del Santísimo Cristo de Redención, no en un altar, sino en la proximidad de un tallista que lo tiene en sus manos. Es decir, que yo sinceramente creo que Paco Pinto ya empezamos desde entonces una gran amistad. Entonces, la obra de Paco Pinto no se hace solo en Jerez, sino en todas las provincias occidentales de Andalucía. Es decir, hay obras, y aparte de Jerez, en el puerto de Santa María tiene infinidad de obras. No hay hermandad que no tenga algo de Paco Pinto. Y entonces, bueno, pero digo que aparte que la provincia de Cádiz, también en Málaga le dieron un premio, también en Córdoba, siguió también, y en la provincia de Sevilla, muchos pueblos tienen obras de Paco Pinto. Es decir, que él, en el ámbito de la Andalucía la Baja, hay trabajo y presencia de Paco Pinto de una forma indefinida. Entonces, en el tema de Jerez, él se centra en dos cosas. Hay, como diríamos, una escultura civil y una escultura religiosa. En la escultura civil, también lo adelantaba antes Paco, el interés que él tenía por los trabajadores y por el mundo del trabajo, pensaba siempre en el mundo de los trabajadores de Jerez y montó el monumento a los arrumbadores que hay aquí en Jerez, y también, medido en el mundo de la cultura, se hizo un monumento a Shakespeare en el Parque González Ontoria, al que todos los años un académico nuestro le rinde tributo por la vinculación de Shakespeare con el vino de Jerez. Y entonces, eso es en el mundo civil. Y en el mundo religioso, ¿qué os voy a decir? No hay paso, bueno, de las cofradías que se conformaron por los años 50, no hay paso de misterio que no tenga sayones de Paco o imágenes accesorias de Paco, pero también tiene imágenes titulares de cofradías. En uno se ve, yo hablaba antes con Martí, con Pérez Comendador, de la visión de la escultura castellana en el Cristo del Perdón. En el Cristo del Perdón vemos que no tiene nada del barroco andaluz, sino que es un Cristo de una naturalidad y de un seguimiento fuera del exorno, que es maravilloso. Y después también está el Cristo de las Misericordias, de la Hermandad de la Verónica de Santa Ana, que también es obra de Paco. Y fundamentalmente, como vírgenes, tenemos la Madre de Dios del Patrocinio, de la Hermandad de Santa Marta, una imagen bellísima, y que también formó parte de su obra. Y después, yo accedí a la presidencia de esta academia en diciembre de 1984. Pues bien, yo ya en el principio busqué nombres importantes de Jerez para incorporarlos al mundo académico. Recojo que Paco sería el tercero o el cuarto que yo propuse para académico de número. Digo el tercero o cuarto porque primero, en el año 85, que yo entré en el 84, traje a Ángel García López, el poeta de Madrid, que fue académico. Y después ya hubo tres más, entre los que estaba Paco Pinto, que en 1987 entra como académico de número de esta Real Corporación. La labor de Paco Pinto en esta academia fue de una asiduidad tremenda. No faltaba a ningún acto. Estaba siempre en la vida, estaba siempre interesado por todas las cosas. Y tan es así que ya en los años 90 yo pensé que él, que ya había escalado a algún puesto de la Junta de Gobierno, fuese el vicepresidente de arte de esta Real Corporación. Y así fue
durante una o dos legislaturas. Bueno, pues bien, toda esa obra de Paco Pinto, que queda reflejada en su presencia en la academia, habla también de que mientras estuvo aquí hizo obras importantes como otros académicos que tuvimos. Y en este salón tenemos una exposición hoy de todo esto. Ahí tenemos la Virgen de la Academia, obra de Muñoz Cebrián, la Virgen de la Academia. Ahí al fondo está aquel repostero que lo hicimos para el balcón, pero como la tela era magnífica, temiendo que se deteriorase con la lluvia y demás, la pusimos en este salón. Esta bandera, que también era su obra, esto era de José Ramón Fernández Lira, como el mural que habéis visto a la entrada de la casa, que está un mural de Jerez histórico de la conquista de Jerez. Después también tenemos ahí una exposición de fotografías en el parquillo de académicos de Eduardo Pereira. También tenemos de Juan Padilla Hijo, el retrato del rey Felipe VI. Antes también tuvimos el de Juan Carlos I, y también toda la galería de presidentes que hemos ido de esta academia, que está ahí fuera y también se puede observar. Es decir, que todos fueron dejando su impronta artística en esta casa. Y Paco Pinto dejó dos obras fundamentales. Cuando Juan Padilla hizo el Juan Carlos I, el retrato de Juan Carlos I, él no se quedó satisfecho con que a él no lo hubieran llamado para hacerlo. Entonces hizo uno de un tamaño tremendo, porque yo tenía abajo un marco grande, y ¿me puedo llevar el marco? Me dijo un día, digo, sí, pues yo tengo un marco que estaba vacío, y entonces en ese marco hizo un retrato del rey Juan Carlos I, tan grande que aquí, por ejemplo, no cabía aquí en una parte, pues, un cuadro que yo digo enormemente grande. Y entonces pensé que lo mejor que hacíamos era donarlo al ayuntamiento. Lo donamos al ayuntamiento y estuvo presidiendo el salón del Cabildo Viejo, el salón de pleno, el salón regio del Cabildo Viejo, que estuvo presidiendo mientras estuvo en la corona Juan Carlos I. Y estuvo ahí, y fue una sesión que le hizo la academia a través de una obra que nos hizo Paco Pinto y que quedó perpetuado ahí. Y después hubo una cosa que fue un incidente auténticamente vergonzoso, lo digo, porque es un académico que vino el día de toma de posesión y no vino más, pero antes de entrar escribió 2 o 3 artículos en el periódico con lo de siempre, que si la academia era católica, que si el Cristo, ese Cristo que está ahí, que estaba encima de la mesa, y la verdad que esta academia es aconfesional, pero sin embargo está inspirada en el humanismo cristiano. Yo pensaba que la imagen de Cristo no sobraba, pero dale que te pego que yo no ingreso en la academia mientras la imagen, digo, pues te vas a enterar. Y entonces, como prácticamente nos dificultaba mucho la imagen de ese Cristo tan grande aquí, para los micrófonos y para todo este lío, digo, pues como tenía que leer el discurso de ingreso desde ahí, le coloqué el Cristo ahí. A Paco García Romero, mi vicepresidente entonces, encargó esa preciosa peana, y sobre eso pues dejamos el Cristo ahí. Y ahí estuvo el conferenciante dando su conferencia con el Cristo al lado de él, y ya la verdad que fue visto y no visto, ya no vino más. Bueno, digo esto porque esta obra preciosa es la que nos preside, que también es de Paco Pinto, bueno, y también él estaba siempre muy presente en lo que es la vida de la academia. Yo quiero también hacer un apartado en decir que la asiduidad de Paco Pinto a la academia era la misma asiduidad de Sebastiana Puerto, su madre. Sebas Puerto venía aquí constantemente acompañando a su padre, a su marido, y no dejó de venir. Es más, yo sabía que había muerto muy al poco tiempo de morir Paco, y entonces me di cuenta que el año y pico que estuvo viuda, también venía por aquí.
me quería entrañablemente como yo la quería ella, porque era una persona entrañablemente buena y verdaderamente presente siempre, muy interesada en la vida de la academia a través de su marido. Pues entonces, en 2004 le aparece a Paco una grave enfermedad. Ingresó en la clínica de Jerez, en la clínica de Asisa, de Jerez. Estuve ahí ingresado un tiempo y yo me interesaba mucho por él, iba a verlo. Y entonces Sebas me iba diciendo un poco la evolución que llevaba el cuadro. Y ya la cosa fue a peor, de tal manera que un día en que le llamé y me dice, Paco, acaba de morir. Era el día 7 de abril de 2004. Paco iba a tener 80 años. Bueno, y resulta que ese día era miércoles santo. Y yo, ni corto ni perezoso, pensé, yo siempre he pensado que hay una cosa que a mí siempre la tengo presente y cada vez que hablo queda suelto, que es el tema de la estocástica. La estocástica es la ciencia del azar. Y yo creo en el azar. Bueno, eso no es ninguna obsesión, ni ninguna superstición, ni ninguna cosa parecida. Es que creo en el azar. ¿Sí? Pues, como el pensamiento es libre, pues me dejan esto. Lo cierto es que muere el miércoles santo. Y entonces digo yo, qué casualidad, está la Virgen del Patrocinio, que es su obra, en la calle. Y me fui a la Alameda Cristina a rezarle a la Virgen por Paco. Bueno, pues Paco y Sebas, los dos, sus restos mortales están enterrados en la capilla de la Virgen de la O del convento de Capuchinos. Están allí y yo siempre pienso la cercanía en que está Paco Pinto, primero con el guardián del convento, Jerónimo de Málaga, que también está enterrado allí, con el cual él sostuvo una amistad entrañable en las copias aquellas que hacía del Cristo, y por otra parte, muy cerca también del Cristo de la Defensión. Esto es lo que yo he vivido con Paco Pinto, amigo entrañable, servidor importantísimo de esta academia, y que verdaderamente hoy le damos un tributo a su persona en el centenario de su nacimiento. Pues muchas gracias. Sí. Gracias, presidente, porque no solamente hay que saber, sino saber decirlo, y eres en eso un maestro. De todas maneras, mi papel aquí hoy era moderar, pero después de que nuestro querido catedrático emérito y académico nuestro pues ha tenido ese incidente, me voy a permitir hacer dos reflexiones simplemente después de haber visto la magnífica exposición que hemos gozado hasta hace unos días en los claustros de Santo Domingo. Hay una etapa que tú has referido y que yo conozco, que calculo que serían los años 50 o 50 y algo, que junto a Manuel Romero, que además siempre yo lo conocía mucho porque paraba y tomaba café en San Francisco cuando yo era un chavea, y iban a Francia y buscaban las vanguardias francesas de la época. Y yo no conocía la obra, no ya del desnudo, sino de la obra de la imaginería y de la escultura que allí se ha puesto, que me parece brillantísima y desde luego de vanguardia. Y hay un escultor francés, Antoine Bourdelle, que fue alumno y discípulo de Rodin, que yo creo que lo ha influenciado mucho. Vamos, yo no soy experto en estas cosas ni me las voy a dar de esto, pero, hombre, sí sé ver las cosas porque mi afición a la fotografía me hace mirar mucho y si no miras bien no eres buen fotógrafo. Y yo le he visto esa influencia, que es, el que quiera que lo mire en la obra de Bourdelle, que hay una, digamos, relación intelectual entre
digamos, el artista consagrado y el discípulo que va a empaparse de las vanguardias de la época entonces. Ese es un rasgo que ya por el asentimiento me estás dando la razón. Y en segundo lugar, es con relación a la amistad que tenía con Eduardo Pereira. Todos los fotógrafos que hayan habido desde los años 50 para acá ha sido, digamos, un referente y un maestro. Pero poca gente sabe que el otro gran maestro era su padre, Eduardo también se llama. Y ahí no está visible, hay que solicitarlo, creo que se puede ver, si se solicita, del legado Soto Molina en la biblioteca municipal está la obra que hizo el padre cuando se inauguró la estación de ferrocarril que le inauguró Primo de Rivera. Yo calculo que eso serían los años 28, 29 aproximadamente. La fotografía empieza en el siglo XIX, con lo cual el avance fotográfico estaba todavía, no voy a decir en sus primeros pasos, pero sí que son unas fotos viradas a sepia. Yo interpreto, por mi formación, que están viradas con selenio. Son una verdadera maravilla de fotos. Son por lo menos 30 o 40 fotos del acto. Y, sin embargo, está ahí en el legado, está ahí en... bueno, la fotografía química, como sabéis, lo único que tiene de bueno es que está virada. El selenio la mantiene. Se calcula que aproximadamente unos 100 años. Pero esas fotos deberían de estar absolutamente conservadas porque son magistrales, ¿eh? De una calidad, de una nitidez, de unos fundamentos fotográficos poco frecuentes. De manera que yo supongo que también ahí bebería tu padre, porque Eduardo padre era un magistral fotógrafo. Y bueno, sin más consideraciones, yo solamente me toca, porque no quiero dejar de citarlo, primero agradecer la presencia de las autoridades que nos acompañan, a los ilustrísimos señores académicos, los benefactores y amigos de la academia, y a todos los que hoy nos honran con su presencia, y les emplazo para el próximo martes, día 10 del presente mes de diciembre, a las 19:30, para asistir a la conferencia que pronunciará don Jerónimo Roldán de la Rosa, periodista, bajo el título Dos toreros con historia, Ventura Núñez Venturita y Juan Antonio Romero, en conmemoración del 50º del fallecimiento de ambos matadores. La presentación correrá a cargo del excelentísimo señor don Jesús Rodríguez Gómez, abogado y académico correspondiente de esta Real Academia. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.